enzimas, proteínas enzimáticas, que son las caspasas. Las caspasas, se llaman. Entonces, este tipo de mecanismo por la vía extrínseca, ¿sí?, puede ocurrir en situaciones normales, como la eliminación de linfocitos de autorreactivo. Ustedes saben que nuestro sistema inmunitario tiene que convivir en paz con nuestro sistema. No pueden reconocer como ajeno lo que es nuestro, ¿no es cierto? Porque si reconocen como ajeno, entonces reaccionan, se produce una reacción inmunitaria. Eso es lo que pasa en las enfermedades autoinmunitarias, como son el lupus, artritis reumatoide. Bueno, hay una serie de enfermedades que vamos a ver a su tiempo. Bien, entonces eso es importante, ¿no?, para eliminar estos linfocitos autorreactivos que reaccionan contra lo propio. Y en ciertos linfocitos citotóxicos, ¿sí?, que participan en la muerte de células infectadas por virus, ¿no? Ustedes saben que los virus son microorganismos intracelulares obligados, ¿sí?, que tienen que incluirse en el genoma de la célula huésped para poder sobrevivir, ¿no?, los virus, porque solitos no viven. Y también en células cancerosas, porque las células cancerosas son células donde se ha producido una mutación a nivel de sus genes, ¿sí? Entonces ya no son células normales. Estas son entonces las que inducen a que se produzca su eliminación mediante el mecanismo de la apoptosis por la vía extrínseca. Bien, la vía intrínseca o mitocondrial, dice acá, que es el principal mecanismo de apoptosis en mamíferos. ¿Qué ocurre aquí? Hay un aumento de la permeabilidad de la membrana externa de la mitocondria, de la membrana externa mitocondrial. Y esto permite que salgan moléculas proapoptóticas que inicien la apoptosis. Un ejemplo de ellas, tal vez el más importante, es el citocromo C. Entonces, esto sale del citoplasma a activar, ¿sí?, esas enzimas que les decía. ¿Cómo llamaban las enzimas? Que van a producir la muerte celular, o sea, la apoptosis. Caspasas, eso es. Entonces, estas proteínas proapoptóticas son controladas por la familia de unas proteínas que son estas, ¿no?, la BCL2. El BCL2 es un gen que codifica estas proteínas, ¿no es cierto? Entonces, estas proteínas controlan. En situaciones que no debió ocurrir, entonces neutralizan. Pero cuando tiene que ocurrir, bueno, se inactivan y se produce la apoptosis. Ahí está, esta figura que está en su libro de ustedes es bastante interesante. Aquí tenemos la vía mitocondrial. ¿Cuáles son es el motivo, digamos, los factores etiológicos, digamos, que son potencialmente desencadenantes de este tipo de muerte celular? Bueno, la lesión celular en general, cualquiera que sea. ¿Y qué pasa en la lesión celular? Hay depresión, o sea, disminuyen los factores de crecimiento, o sea que las células ya no va a tener esa capacidad de dividirse, en fin, ¿no es cierto? Daño en el DNA. Generalmente ocurre el daño en el DNA por radiación, algún tipo de toxinas y los radicales libres, ¿no?, los ERO. Entonces, por una parte, ¿no?, estos son las consecuencias de la lesión celular, cualquiera que sea. Otra causa que va a producir, ¿ya?, va a ser el mal plegamiento de proteínas. Quiere decir que son proteínas que están mal fabricadas, con defecto. Mal plegamiento de proteínas, están mal esas proteínas. Y esto generalmente se debe a un estrés en el retículo endoplásmico rugoso. ¿Sí? Bueno, todo eso afecta a la célula, ¿no es cierto? En la célula hay sensores, ¿ya? Hay sensores, ¿ya?, de todos estos cambios, ¿no? Entonces, son de la familia, proteínas de la familia BCL2. ¿Qué va a pasar con esto? Van a tener su efecto sobre otras proteínas, otros genes, que son la BAC y la VAX, que también son de la familia BCL2. Entonces, estos van a afectar directamente a la membrana externa mitocondrial, produciendo aumento de la permeabilidad, lo que produce salida de el citocromo C y proteínas proapoptóticas.
Entonces, fíjense ustedes, estas proteínas reguladoras también de estas proteínas, ¿sí? Van a tratar de neutralizar o de frenar, ya sea a este nivel, ¿sí? A nivel de la inducción de la mitocondria, o bien a la salida de estas proteínas pro-apoptóticas. Van a regular, ya van a tratar de regular, o sea, o bien frenar, pero que no sea, digamos, una salida así en cascada que cause desastre, ¿no? ¿Sí? De alguna manera, todo este proceso es regulado. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la salida de estos elementos? ¿Qué está pasando acá? Es el citocromo C trabaja sobre estas caspasas que se llaman caspasas iniciadoras. ¿Ya? Son caspasas, digamos, inactivas, ¿ya? Que luego las va a activar para que se conviertan en caspasas ejecutoras. Lo mismo pasa con estas proteínas pro-apoptóticas, ¿ya? Hacen que las caspasas iniciadoras se conviertan en caspasas ejecutoras. Y estas son las que tienen su acción letal, ¿no es cierto? Entonces, activación del endo lo que hace es que van a producir fragmentación del ADN. Proteasas que van a producir degradación de proteínas, principalmente del citoesqueleto, con deformación, formación de vesículas y posteriormente la fragmentación de todas las células. Esta es la vía intrínseca. La vía extrínseca es a través de la interacción de estas proteínas, ¿no es cierto? Del PAS, ¿no es cierto? El PAS. Y tiene su receptor. Este es el ligador, digamos, el ligando, y este es el receptor. Aquí está la unión ligando-receptor, esto es del PAS. Entonces, esto va a dar lugar a una activación de proteínas adaptadoras, ¿sí? Que van a activar a las caspasas. Obviamente, ya, se unen juntamente a los citocromos y proteínas pro-apoptóticas para que se produzca esta cascada, esta cadena, ¿no? Que al final va a llegar en la liberación o el desprendimiento de estos cuerpos apoptóticos y finalmente sí se produzca la fagocitosis por los fagocitos como trompa. ¿Está bien? Bueno, esa es la historia más o menos, chicos. Entre las causas de apoptosis tenemos situaciones fisiológicas, situaciones normales, ¿no? Entonces, esto puede ocurrir en la destrucción programada durante la embriogénesis, las primeras épocas de la formación del nuevo ser. Destrucción programada en la embriogénesis. Obviamente, todas las células tienen una tasa de división celular relativamente regular, ¿no? Pero hay otras que necesitan dividirse más y otras menos. De ahí tenemos órganos grandes, y órganos más pequeños, ¿no? En diferencia en tamaño. Y eso mucho depende del número celular. Entonces, en esos órganos que están genéticamente predestinados a no ser muy grandes, entonces las células que están por demás son eliminadas. Y una forma de eliminación es la destrucción programada mediante la apoptosis. Luego tenemos la involución hormonodependiente. Bueno, sobre todo hay algunas glándulas que tienen mucha afinidad, sobre todo por las hormonas sexuales, ¿no? Por las gonadotropinas, ovarios, testículos, ¿sí? O ya hay otras, por ejemplo, la mama y otros tejidos, tanto en el varón como en la mujer, ¿sí? Entonces, cuando disminuye ya esta producción de hormonas, ¿sí? Las glándulas dependientes de esas hormonas van a empezar a disminuir su tamaño gracias a la eliminación de células. Y estas células se han eliminado mediante este mecanismo de apoptosis. Es una cosa normal. Ya, también eliminación celular en poblaciones celulares proliferantes, en aquellas células que tienden a dividirse con mayor frecuencia que lo normal. Estas, por ejemplo, las que podrían potencialmente generar tumores. Entonces, esas poblaciones de células muy proliferantes son controladas, ¿no? Mediante este mecanismo de la apoptosis.
De esto ya hablamos también. Eliminación de linfocitos autorreactivos. También. Retirada de células supernumerarias superiores al número necesario. Esto ocurre generalmente durante el desarrollo. ¿Sí? Bueno, un ejemplo que habíamos visto el año pasado. ¿Se acuerdan ustedes de la atresia folicular? Es cuando en los ciclos ováricos, ¿no es cierto?, hay liberación de las gonadotropinas, el lúpulo, el estimulante, la FSH, la folícula estimulante, es la que se encarga en la primera etapa del ciclo ovárico de estimular el crecimiento de los folículos, ¿verdad? A partir del folículo primordial, primario, secundario, hasta llegar al folículo luteal. Bueno, pero hay cientos de folículos que se inician, van a iniciar este proceso, pero en condiciones normales solo un folículo, ¿sí?, un óvulo va a ser liberado, uno solo. Entonces, ¿qué pasa con los cientos que se han empezado a activar? Se degeneran. Degeneran, ¿no es cierto?, en el proceso. Hay algunos que tienen alguna fallita. Bueno, es selección natural, igual que en el varón los espermatozoides, solamente uno fecunda en condiciones normales. Entonces, en el ovario, esas células, esos folículos que degeneran durante la primera fase del ciclo, los primeros 14 días, se llama ese proceso atresia folicular, ¿no? Y en cada foliculito degenerado se llama cuerpo atrésico, ¿no? Ese es un ejemplo, por ejemplo, ¿sí?, que les hago. Lo mismo ocurre cuando ya son mayores, ¿no?, la tercera edad, ancianas, el varón, la mujer. Ya algunos de sus órganos disminuyen de tamaño, ¿sí?, y bueno, pierden consistencia, en fin. ¿Ya? Entonces, ahí la eliminación de células es por este mecanismo, ¿no?, la apoptosis. Situaciones patológicas. Cuando hay afectación del ADN, ahí tenemos la radiación, que es una de las principales causas. Algunos fármacos citotóxicos, muy utilizados en situaciones de tratamiento de cáncer, por ejemplo. La hipoxia, que ya hemos visto. Luego tenemos acumulación de estas proteínas mal producidas, mal pregadas. Ya habíamos visto por estrés del retículo endoplástico, o mutaciones genéticas también, ¿por qué no? O por acción de enlaces que se activan del oxígeno. También puede causar este tipo de apoptosis infecciones víricas, como comentamos, ¿sí?, los tumores y rechazos de trasplantes. También puede haber en este punto, ¿no?, atrofia patológica en órganos parenquimatosos, ¿sí?, que han sufrido obstrucción de sus conductos excretores, algunas glándulas, ¿sí?, que han sufrido obstrucción. Puede ser una glándula salival, puede ser el páncreas, puede ser vesicular, cualquiera de ellas. Entonces, esta atrofia, quiere decir disminución de tamaño, disminución del volumen del órgano por pérdida de células. Y estas células se han perdido por este mecanismo, ¿no?, de apoptosis. Bien. Y aquí un poquito recordando, ¿no?, lo que habíamos visto. Morfología de la apoptosis. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pérdida del volumen celular, así es. Condensación, fragmentación de la cromatina. ¿Ya? Aparición, ¿sí?, de estas vesículas citoplásticas, ¿sí?, se desprenden y forman los cuerpos apoptóticos. ¿Sí? Fagocitosis de esos cuerpos apoptóticos. Y un detalle importante es la ausencia de la inflamación. ¿Ya? Esos son los principales detalles en la morfología de la muerte celular programada para la apoptosis. Hay algunas variantes que se mencionan. Por ejemplo, la necroptosis. Es una forma de muerte celular semejante a la necrosis. Entonces, se inicia de manera similar a la forma extrínseca de la apoptosis. Pero aquí no hay activación de caspasa. Fisiológicamente, o sea, en condiciones normales, este tipo de muerte celular ocurre en la formación de la placa epifisiaria, o sea, para el crecimiento de los huesos largos, las placas epifisiarias, los discos de crecimiento. Entonces ahí van muriendo células para que permita que al hueso largo crecer en longitud. Ahí es.
en situaciones fisiológicas. En situaciones patológicas se puede observar en la esteatohepatitis, hígado graso, pancreatitis aguda, lesiones por repercusión. ¿Saben ya qué es lo que es la repercusión, verdad? Sí, es cuando un tejido estaba, digamos, isquémico o por algún coágulo, algún taponcito, ¿ya? Pero ese tapón se disuelve y vuelve la sangre. Entonces eso se llama repercusión. Bueno. Y también habla de lesiones neurodegenerativas, como el caso de la enfermedad de Parkinson. Bueno, necroptosis. Aquí estamos hablando de la necroptosis. Hay otras variantes que son la piroptosis y la pedroptosis. Acá entonces son formas de muerte celular programada, ¿sí? Acompañadas de fiebre, sobre todo la piroptosis. Esto se debe a la producción de este producto, ¿no? La interleucina 1. Es una citocina, interleucina 1, así se llama. Se realiza en células infectadas por microbios. Entra en acción los receptores inmunitarios innatos. ¿Qué significa? ¿Sí? La inmunidad innata es aquella con la que la persona nace, la que ha sido brindada por la madre en el momento del nacimiento, ¿no es cierto? Entonces, cuando sale del claustro materno, el nuevo ser, ¿sí? Se encuentra con un ambiente totalmente distinto al que él estaba acostumbrado, ¿no? Al útero. Entonces ahí va a entrar en contacto con una serie de nuevos gérmenes, ¿no? Vaya uno a saber. Entonces ahí va a empezar a producir su resistencia, inmunidad adquirida. ¿Ya? La innata es con la que el niño nace, ya que está brindada por la madre, por antígenos maternos, que puede atravesar la placenta y llegar hasta el producto, hasta el feto. Bueno, entonces dice acá que activan una estructura que se llama el inflamasoma. ¿Ya? Este inflamasoma es un complejo compuesto por varias enzimas, donde están incluidas las caspasas, ¿sí? ¿Ya? Y otras más que están dentro del citosol. ¿Ya? Entonces esto viene a ser como una primera respuesta, como un receptor, ¿sí? Digamos, como una respuesta de la inmunidad celular innata, ¿sí? ante nuevos antígenos que pueden ingresar a nuestro sistema, ¿sí? Bueno, entonces acá en esta piroptosis, ¿sí? Hay activación de caspasas, dice, que hasta al final llevan a la muerte celular. Pero es importante, ¿no? la activación de esta estructurita que se llama inflamasoma. A ver, traten de buscar un poquito y un poquito profundizo, ¿no? La ferroptosis es una vía de muerte celular dependiente del hierro, dice acá, inducida por la peroxidación de lípidos. Entonces, esto se puede llevar a cabo en una situación donde haya una agresión por hierro, ¿no? por especies reactivas dolorosas. Y uno de sus principales puntos de ataque son las membranas, ¿no? Peroxidando los lípidos, activando las fosfolipasas. Bueno, es importante. Vamos a ver. Acumulaciones intracelulares. Acumulaciones dentro de la célula. Pueden acumularse dentro de la célula proteínas, pueden ser lípidos o hidratos de carbono, carbohidratos, ¿cierto? Entonces, ¿esto en qué condiciones puede suceder? Cuando no elimina, ¿sí? Cuando es una eliminación no adecuada o inadecuada de una sustancia normal que normalmente existe, ¿no? Cuando no se elimina. Ustedes saben que todo lo que entra se procesa dentro de la célula y luego se elimina, ¿no es cierto? Así es la cosa. Pero que si no se expulsa, entonces va a acumular dentro de la célula. Bueno, esto es el caso de sustancias normales, pero también pueden acumularse sustancias endógenas anómalas, sustancias que produce la célula pero en forma anormal. Vamos a ver eso enseguida. Acá, esta sería otra forma, ¿no? Luego, también puede producir esta acumulación por una falta de degradación de un metabolito.
¿ya? Por carencia de enzimas que se produce esto en algún tipo de enfermedades hereditarias, ¿ya? Donde no se codifican ciertas proteínas enzimáticas. Y si falta la enzima, ¿qué va a pasar con el sustrato? Se va a acumular, ¿ya? Entonces, aquí un metabolito que no se puede degradar por falta de una enzima determinada. Bueno, también se puede producir acumulación, ¿sí?, de sustancias exógenas anómalas. ¿Ya? Entonces, esto también ocurre en caso de que la célula no tenga la cantidad o el tipo de enzima capaz de degradar esas sustancias endógenas, ¿sí? Exógenas, perdón. Entonces, pueden ser acumulación de sustancias endógenas o sustancias endógenas. Endógena es que se produce dentro de la célula y exógena es que llega de afuera hacia la célula. Y aquí el problema común es el defecto enzimático, ¿no? El déficit enzimático. Acá nos muestra una figura, ¿no?, que nos va a dar un poco de idea de lo que estamos viendo, ¿no? En el primer caso, por ejemplo, acá tenemos acumulación de líquidos, así en forma de gotita. Este es el caso de la esteatosis o hígado graso. Acá en este segunda alternativa serían formación, defecto de las proteínas, defecto de plegamiento y transporte de proteínas. Entonces ahí tenemos el problema, que las proteínas estas que deberían salir se van a acumular dentro de la célula. Y esto obviamente se debe a defectos hereditarios de la codificación de enzimas, porque si no hay la enzima, pues entonces no se produce la degradación o no se produce la buena producción de la proteína. Bueno, esta tercera opción es la ausencia de enzimas. Bueno, tenemos acá el sustrato y si no se puede degradar, bueno, el sustrato se va a acumular, ¿cierto? ¿Ya? Y esta última alternativa sería la ingestión, la llegada de material exógeno. Y también en el caso es lo mismo, falta de enzimas, entonces este material exógeno se va a acumular dentro de la célula. Entonces eso creo que nos explica de alguna manera, ¿no?, lo que se debe entender por acumulaciones celulares. La esteatosis, por ejemplo, que es acumulación de triglicéridos, principalmente esto ocurre en el hígado, ¿sí? Los triglicéridos, el colesterol, por ejemplo, son lípidos bastante sencillos, ¿no? No son muy complicados, no son muy complejos. Entonces, si es muy intensa, ¿no?, esta acumulación de triglicéridos, puede producir lo que se llama una condición que es la cirrosis hepática. ¿Ya? Entonces, esto es frecuente en el alcoholismo, desnutrición, obesidad, diabetes mellitus y tratamiento con corticoides. Nosotros creo que ya vimos esta lámina, ¿no? Este es un hígado graso, un hígado de mayor tamaño y este aspecto amarillento por la acumulación de líquidos que tiene. Entonces, si vemos la histología, vamos a ver que los hepatocitos contienen gotas grandes o pequeñas, microvascular, macrovascular, dijimos, ¿sí?, de estas gotitas de grasa. Puede ser triglicéridos o colesterol. Triglicéridos más frecuentemente en el hígado. Ahí está el colesterol también y sus ¿no? Este es el colesterol. Ya, estos también cuando se acumulan pueden hacerlo en la íntima de algunas arterias, ¿no?, produciendo lo que se llama la aterosclerosis. Puede acumularse en tejidos blandos. ¿Ya? Esto en situaciones donde hay hiperlipidemia, entonces quiere decir aumento de la circulación de líquidos en la sangre, que puede ser por causa congénita o adquirida. Entonces estos se acumulan en algún sitio del cuerpo formando una especie de tumores. Esos tumores grasos se denominan sarcomas. Ahora, el colesterol también en el contexto de las colecistitis, de las inflamaciones de la vesícula biliar,
aquellas que van a producir cálculo, por ejemplo, ¿sí? Existe una acumulación de colesterol en la lámina propia de la mucosa vesicular. ¿Ya? Estas moléculas de colesterol son fagocitadas, ¿ya?, por los macrófagos, y estos se acumulan. Entonces van a producir un aspecto bien típico, ¿no?, que es lo que se llama la vesícula presa. Bueno, vamos a ver eso. Ahora hay otro tipo de acumulaciones, pero acá ya son lípidos complejos, son lípidos más grandes, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo, la enfermedad de Niemann-Pick tipo C. ¿Ya? Esto se produce por la mutación de un gen, ¿ya?, de un gen. Es una enfermedad genética. Entonces, este gen produce cierto tipo de enzimas que participan en el transporte de esto, del LDL, las lipoproteínas de baja densidad, que son derivadas del colesterol. ¿Ya? Entonces, esto pues da lugar a la acumulación de colesterol, ¿no es cierto? Y otros complejos, les decía, lípidos complejos como ser los glucoesfingolípidos, así se llama, glucoesfingolípidos, ¿ya?, que se acumulan principalmente en células del vaso, hígado, macrófagos, en fin. Y todo esto nos lleva a lo que se llama la enfermedad de Niemann-Pick tipo C. Aquí estamos viendo en esta arteria abierta estas placas blanquecinas o amarillentas, que es el depósito de colesterol, es lo que es la aterosclerosis. Que esto tiene sus consecuencias, a veces fatales, que pueden producir la coagulación, ¿no?, la trombosis, el taponamiento de la arteria por el consiguiente infarto de miocardio. Aquí estamos viendo una arteria, miren cómo se ha reducido la luz. Inclusive acá se forman núcleos del colesterol que a veces se degenera, inclusive se calcifica, ¿no? Hay formación de calcio, hay depósitos de calcio, y hay como placas calcificadas duras. Esta es la colesterolosis, ¿sí? Esta es la vesícula biliar, pero abierta, donde estamos viendo la mucosa, que tiene múltiples polipitos, estos polipitos blanco amarillentos, ¿ya?, que son como polipitos realmente, y no son nada más que acúmulos de macrófagos cargados de colesterol que están en la lámina propia, ¿no?, debajo del epitelio. Este se llama así vesícula presa, que presa la piel de la frutilla. Ahí estamos viendo el epitelio, ¿sí? Esta es la lámina propia. Estos macrófagos espumosos cargados de colesterol. Esta es la colesterol. Aquí estamos viendo, ¿sí?, otra enfermedad, que es la enfermedad de Gaucher. Enfermedad hereditaria también, ¿ya?, donde hay un déficit de una enzima que es la glucocerebrosidasa. Entonces acá pues lo que se acumulan son los glucocerebrósidos, principalmente en el vaso, hígado, pulmones, huesos y a veces hasta en el cerebro. Bien. Acumulaciones de proteínas, ¿no? Ya hemos pasado lípidos, ahora las proteínas. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿eh? Entonces, esto puede ocurrir cuando digamos, hay reabsorción de proteínas en los túbulos renales. Esto ocurre cuando existe, por ejemplo, alguna patología en la filtración glomerular. Normalmente las proteínas no se filtran, no pasan el filtro glomerular, pero a veces ocurre, ¿no?, como en el caso de un síndrome nefrótico, por ejemplo. Las proteínas salen y tienen que ser reabsorbidas en los túbulos proximales. Aquí tenemos los túbulos proximales y aquí vemos, ¿no?, en esta otra figura, ¿sí?, que las células del túbulo, las células epiteliales del túbulo, de los túbulos proximales principalmente, están aumentadas de volumen físico, tienen este material, un material eosinófilo rojizo, que son las proteínas que están acumulándose en los túbulos.
Ya, otras causas de acumulación de proteínas puede ser la producción excesiva de proteínas de algún tipo de células. La síntesis de proteínas dice que hay acá, que es mucho mayor a la velocidad de metabolización de las mismas. Ejemplo, la producción de inmunoglobulinas por las células plasmáticas. Entonces aparecen unas células sumamente grandes a las que se les ha denominado cuerpos de Frosted, que aparecen en algunas patologías, donde aparecen este tipo de células. Aquí están plasmocitos normales, estos son plasmocitos normales, este está empezando a acumular y aquí tiene una acumulación bastante importante. Y se ve así, acidófilas, amorfas. Estos son plasmocitos normales. Estas ya son células con acumulación. Bueno, ya sabemos, ¿no? Por síntesis, producción excesiva de anticuerpos, de inmunoglobulinas. En la hepatitis alcohólica también tenemos unas, estructuras que forman parte del citoesqueleto, que son los filamentos intermedios de citografina. Entonces, el alcohol, el alcoholismo, ¿sí? Disminuye la función de los proteosomas que habíamos acumulado, ¿sí? Entonces, estos se acumulan, no se metabolizan, produciendo lo que se llaman los cuerpos de malo en la hepatitis alcohólica. Pero pueden aparecer en otras más, ¿no? Otras enfermedades, como por ejemplo hay una enfermedad de Wilson. Bueno, entonces esa es la situación por decirlo. Otras acumulaciones celulares. Aquí vamos a hablar de hidratos de carbono. Aquí, básicamente el glucógeno. Estas enfermedades por acumulación de glucógeno se llaman las glucogenosis, que se producen en la edad muy temprana, donde hay falta de enzimas que degradan el glucógeno. Entonces estos se acumulan y a veces se acumulan en órganos nobles como en el corazón. Y bueno, esto es a veces incompatible con la vida. Hay tres ejemplos de este tipo de glucogenosis. Una es la enfermedad de Pompe, así se llama. Otra es la enfermedad de McArdle, y otra es la enfermedad de von Gierke, por acumulación de glucógeno. Habíamos dicho que también podemos ver acumulación de pigmentos endógenos, como ser en este caso la lipofuscina, ¿cierto? Este es el caso del corazón de una persona mayor que ya tenía problemas, ¿no? Que aquí se ve, esta es una prisión que resalta el amiloide, una amiloidosis. Y entonces vemos acá, miren, acá unas granulaciones de aspecto amarillenta, café amarillenta, pardo amarillenta. ¿Sí? Estos son los gránulos de lipofuscina, que es el pigmento de desgaste, del envejecimiento. Y a veces da al órgano un color medio rarito, ¿no? Es un órgano que está en proceso de atrofia. Entonces eso se le conoce como la atrofia parda, donde disminuye el volumen que adquiere este color por el depósito de este pigmento de desgaste, que es la lipofuscina. Aquí estamos viendo acumulación de lipofuscina también en células nerviosas. Esta es una célula ganglionar de un ganglio. Ahí está la neurona, ¿sí? Y acá en el citoplasma se acumula. Otro pigmento endógeno puede ser por la degradación de los glóbulos rojos. Ya tenemos la hemosiderina a partir del tiesto. Entonces acá se acumula. Enzimas en células del sistema fagocítico mononuclear. Acá en hígado estamos viendo, sobre todo en las células de Cooper. Ahí están estos grados de hemosiderina. Otro pigmento endógeno es la melanina. Hay algunos que tenemos lunares, grandes, chiquitos, así. Y hay otras pigmentaciones, miren acá, prácticamente de todo el cono.
Esta condición se denomina la melanosis colon, melanosis del colon. Toda la mucosa del colon está negra por la acumulación del pigmento melánico. Ahí estamos viendo la mucosa colónica, ¿sí? Y aquí el pigmento, miren, la melanina, está depositada. Ahí está la muscular de la mucosa y acá la submucosa. Aquí en la lámina propia, ¿no? En el tejido conectivo que está debajo del epitelio. Estas son las plantas de Liverpool, ya conocen. Melanosis colon. Vamos a hablar de calcificación. Calcificación, ¿sí? Es depósito de calcio, de sales de calcio, ¿sí? Entonces, la calcificación patológica, cuando se ve en condiciones no normales, ¿no? Es la consecuencia de una combinación de afectaciones acumuladas. ¿Ya? De afectación. Aquí, una de las condiciones que nos va a producir esto son los radicales libres, ¿sí? Que causan lesión celular y a veces es tan profunda que permiten que el calcio citosólico active una serie de sistemas enzimarios. Eso hemos visto la primera clase. Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar con la célula? Va a haber una reducción de su capacidad replicativa. Obviamente está afectándose el ADN de alguna manera. Hay menor reparación del DNA dañado, ADN dañado. Y la homeostasis proteica está defectuosa. O sea que la producción de proteína no es normal. Hay un estrés a nivel del retículo endoplásmico derecho. Entonces, acá se va a producir un depósito anómalo de sales de calcio en tejidos blandos. En tejidos blandos. Sobre todo en aquellos tejidos donde ha habido necrosis por la liberación del calcio citosólico o la llegada de calcio del tejido, ya no hay problema, pero el calcio está ahí. Tenemos dos tipos de calcificación patológica. La distrófica, que se produce en tejidos fuertes. La explicación ya la hemos visto. ¿Sí? Acá dice la calcemia, o sea, los valores de calcio circulante en la sangre pueden ser normales, no hay problema. Y el otro tipo de calcificación es la metastásica, que se produce en tejidos vivos. En tejidos vivos. Y esto está siempre asociado a la hipercalcemia, al aumento de calcio circulante. Y esto puede ser por un defecto a nivel hormonal, ¿no? De la PTH, ¿no? De la hormona de la tiroidea. Bueno, entonces tenemos acá la acumulación, por ejemplo, en la pared de esta arteria, ¿no es cierto? Depósitos de calcio. Lo mismo puede ser en las células parenquimatosas o en el estroma, pero hay depósitos en tejidos vivos. Son generalmente zonas donde ha habido muerte celular. Ahora también puede haber estas acumulaciones de sales de calcio en algunos órganos, como en las válvulas cardíacas, produciendo alteraciones a nivel del funcionamiento del corazón. Aquí ya estamos viendo la calcificación metastásica, ¿no es cierto?, en tejidos vivos. Este por un problema, dijimos, por una alteración en la hormona paratiroidea. Aquí estamos viendo depósitos a nivel de las paredes del pulmón. Ahí está, la flechita nos muestra la calcificación. Aquí estamos viendo a mayor aumento, miren, aquí las calcificaciones, depósitos, también en pulmón. Bueno, entonces, no solamente este tipo de calcificación metastásica ocurre en pulmones, también puede ser a nivel de riñones, vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Bien hemos visto, ¿no? Los vasos sanguíneos. Y también en el estómago, se ha descrito. En el estómago, sí, se ha descrito. Bueno, y para terminar el tema, vamos a hablar un poquito de las adaptaciones del crecimiento y la diferenciación celular. Bueno, estos son cambios reversibles en tamaño, número, actividad metabólica o funciones de la célula. Aquí vamos a hablar de la hipertrofia. La hipertrofia se refiere al aumento de volumen de una célula, digamos, por sobrecarga de trabajo, etc. Hipertrofia, aumento de tamaño, no de número. Cuando aumenta el número se llama hiperplasia, que puede ser fisiológica o patológica.
La atrofia, que también puede ser fisiológica o patológica. La atrofia es la disminución del tamaño. Las causas son varias. Y por último tenemos la metaplasia, que es la sustitución de un tejido maduro, ¿ya?, por otro tejido también maduro, pero más resistente. Vamos a ver algunos ejemplos. A la atrofia, por ejemplo, acá. Es la disminución de tamaño, volumen o función de un tejido, órgano o célula, ¿sí?, provocada por la pérdida de sus componentes estructurales, ¿ya?, de los componentes de la célula, ¿no?, intracelulares principalmente. Tenemos la atrofia patológica, que puede deberse a desuso, que ya no utiliza. Un ejemplo, no sé si alguna vez ustedes han sufrido de una fractura de un miembro y han sido enyesados. Ya, y cuando les quitaron el hueso, no sé si notaron que un miembro estaba más grande que el otro. Entonces hay aquí una atrofia por desuso. Obviamente son reversibles. No se preocupen. Bueno, por desuso. Falta de nutrición o malnutrición. Ya eso también nos lleva una teoría patológica. Disminución del flujo sanguíneo. Envejecimiento o enfermedades, como sería la deprivación de nerviosa o deprivación de la estimulación endócrina, como ocurre ya en la gente mayor. Atrofia a nivel del varón en los testículos, en la mujer puede ser a nivel de los ovarios, puede ser de los endometrios, de las mamas, etc. Bueno, entonces el resultado de todas estas atrofías, ¿sí?, nos lleva a una debilidad o disminución del órgano en cuestión, ¿sí? La atrofia fisiológica es frecuente en el desarrollo normal, ¿sí? En algunas estructuras embrionarias, como ser la notocorda, conducto fibroso, ¿sí?, se atrofian durante el desarrollo fetal, o sea que en etapas tempranas del embriogénesis están presentes, pero después desaparecen, se atrofian. Eso es una situación normal. La reducción del tamaño del útero, dice, que tiene lugar poco después del parto, es otra forma de atrofia fisiológica. Bueno, algunos ejemplos vamos a ver acá. Acá tenemos un testículo normal, comparando con un testículo de una persona mayor. Entonces vemos la diferencia en tamaño, la atrofia. Y hemos visto cuáles pueden ser las causas. Aquí esta imagen que está en su libro, acá nos muestra el tejido cardíaco, el miocito normal, la fibra muscular cardíaca normal. Aquí tenemos, sí, un corte de corazón normal. Bueno, aquí estamos viendo que ante una sobrecarga del trabajo, ¿sí?, este va a aumentar de volumen. Entonces se produce una hipertrofia. Lo mismo que ocurre con los músculos esqueléticos, ¿no?, con los fisiculturistas, que aumentan el volumen de su cuerpo. Entonces aquí, comparando con lo normal, miren cómo se ha hipertrofiado. Esto también tiene sus consecuencias, ¿no?, que puede producir algunas disfunciones cardíacas, porque miren, la cavidad de llenado ya está reducida, entonces tiene más sus problemas. Acá, lesión cerebral por hipoxia, digamos, ¿sí? Podemos tener, una lesión que hasta cierto punto es reversible, pero pasa el límite, el punto de no retorno, entonces ya tenemos la muerte celular. En este caso, un tipo de muerte que es la necrosis coagulativa, que es por la falta de aporte sanguíneo. Y estamos viendo toda esta la zona vital. Aquí estamos viendo otra vez un corazón hipertrofiado. Esto puede ser por una hipertensión arterial, claro que sí. La hiperplasia es el aumento del número. Acá por exceso de aporte hormonal, un hiperestrogenismo, por ejemplo, nos debe llevar a un desarrollo más allá de lo normal de la mucosa endometrial. Miren, esta mucosa está realmente bastante abultada, ¿no? Aquí está el endocelo. Este es una hiperplasia endometrial. Aquí tenemos un agrandamiento de la próstata en el varón.
una hiperplasia nodular de próstata. Y acá vamos a ver, por ejemplo, la histología. Este es de la próstata, aquí están los cuerpos anguilares. Miren el crecimiento de las glándulas que va disminuyendo el estroma. Las glándulas prácticamente están relacionadas unas con otras, muy grandes, muy dilatadas. Lo mismo ocurre con las glándulas endometriales en la hiperplasia. Muchas glándulas en crecimiento exagerado. Bien, esta es la hiperplasia, aumento del número, no se olviden. Luego tenemos la metaplasia. Dijimos que es un cambio todavía reversible en que una célula diferencial, una célula madura, ¿sí?, es sustituida por otra célula también madura, pero más resistente. Tenemos ejemplos claros. Acá en el cervix, por ejemplo, cervix uterino. Hay una parte de los cervix, sobre todo, que presenta este tipo de epitelio, un epitelio cilíndrico simple, o cilio, si quieren. Ahora, ¿qué pasa? Que hay una zona que se llama la zona de unión escamocilíndrica. O sea, escamosa se llama porque aquí hay otro tipo de epitelio. Es un epitelio estratificado plano, miren. Ya, por eso es más escamoso también. Entonces, esta es la zona de cambio de células escamosas o de células cilíndricas por células escamosas. Esto ocurre en situaciones normales. Pero ¿qué ocurre si ese cuello uterino está sometido a infecciones frecuentes, a, digamos, falta de higiene, en fin? Entonces, todas esas nosas, ¿sí?, van a hacer que este epitelio, que es relativamente delicado, cambie por otro más resistente. ¿Cuál es más resistente? Sería este de escamoso. Entonces, eso se llama la metaplasia escamosa. Y aquí estamos viendo el córtex, todo el epitelio cilíndrico, y aquí el epitelio ya metaplásico, escamoso, o plano estratificado. ¿Sí? Plano porque las células son planas y son varios estratos. Ahí está la lámina basal, aquí está el escorio. Bastante inflamadito, por cierto. Muchos linfocitos. Aquí estamos viendo en el caso de las vías respiratorias. Normalmente las vías respiratorias, ¿qué tipo de epitelio tienen? Cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. ¿Y aquí qué tipo de epitelio estamos viendo? Epitelio escamoso. ¿Por qué? Se trata de un fumador empedernido. Ya, entonces, el humo del tabaco pues daña a las células. Entonces, estas tienen que producirse un cambio por un epitelio, digamos, más resistente, como sería el epitelio estratificado plano. Esto también se llama metaplasia escamosa. Y esta es la pared de un bronquio o la tráquea, puede ser un problema. Aquí está el cartílago, estas son las glándulas mucosas, cerosas. Y aquí está el epitelio. Y aquí estamos volviendo a ver el cervix, ¿cierto? Ahí están las glándulas endocervicales, profundas, superficiales, y aquí el epitelio metaplásico. Metaplasia escamosa. Pero también puede haber otro tipo de metaplasia. En el esófago, por ejemplo, en el tercio inferior del esófago, muchas personas sufren de reflujo gastroesofágico. Y saben ustedes que el contenido del líquido gástrico es bastante ácido, ¿no? Por las razones que ustedes saben. Entonces, ese reflujo es la salida del líquido hacia el esófago. El esófago normalmente, ¿qué tipo de epitelio tiene? Estratificado, plano. Así es. ¿Ya? Pero ese reflujo está dañando ese epitelio estratificado plano. Entonces, ¿qué es lo mejor para contrarrestar la acidez del ambiente? ¿Qué hacen en el estómago? ¿Qué ocurre? Ahí está la presencia de las células mucosas que secretan moco, el moco protector. ¿Ya? Entonces lo mismo va a ocurrir a nivel del esófago. Se va a producir una metaplasia, o sea, un cambio, en vez de que sea como en el cerebro, en las vías respiratorias, un epitelio que era estratificado plano va a ser cambiado por un epitelio cilíndrico mucosecretor, o sea, todo lo contrario.
eso para evitar el daño, ¿no es cierto? Eso va a proteger con la secreción de moco de alguna manera el esófago. Entonces, doctor, en cierta parte la metaplasia beneficia al cuerpo. Claro. Es una defensa, es un mecanismo de defensa. Pero Es un cambio adaptativo. Ese del fumador no tendrá una contra que cambie. En el estómago ya hemos dicho, esa condición se llama el estómago de Barrett, de grado. Ya, y bueno, pues, y existen así varios tipos de metaplasia. Inclusive cuando aparecen huesitos en la piel, el tejido blando, eso se llama metaplasia ósea, donde no se aparece cartílago, metaplasia condroide. Existen muchos tipos de metaplasia, así que no se vayan a asustar. Doctor, en el ROS, si mal no me equivoco, en la parte de metaplasia habla, ¿no?, del caso de William de Barrett, de esta metaplasia, y igual menciona ahí que son más del cáncer de cervicuterino. Sí, que son más propensas, estas células son más propensas a contraer cáncer. Así es. Bueno, las otras ya, digamos, son más, estudio de especialidad. Pero eso es, digamos, algo básico que debían conocer ustedes. Y lo conocen, ¿no?, las personas que leen. Muy jóvenes, entonces creo que hemos terminado esto.